Javier Rojas nunca creyó en maldiciones. Era fotógrafo documentalista, un hombre que miraba el mundo a través de un visor, encuadrando la realidad, sometiendo el caos a la composición. Su oficio le había enseñado que detrás de cada imagen perturbadora existía una explicación racional. Un juego de sombras, un ángulo desafortunado, un defecto en el negativo. Esa convicción se desmoronó la tarde en que un mensajero le entregó una pequeña caja de cartón con un matasellos de un pueblo que no visitaba desde hacía 15 años. San Miguel de las Brumas, el lugar donde había vivido y muerto su abuela Esperanza. La abuela Esperanza era una figura envuelta en leyenda. Viuda de un minero fallecido en un derrumbe, había vivido sola en una casa de piedra en las afueras del pueblo. De niño, Javier pasaba los veranos allí, escuchando junto al fuego sus historias del otro mundo, de objetos que no debían tocarse y de antepasados que habían cometido el error de desenterrar lo que debía permanecer sepultado. La favorita era la del bisabuelo Amador, un buscador de tesoros que, según la abuela, había encontrado algo en una cima de la sierra, algo que le había cambiado la mirada para siempre y le había obligado a vivir el resto de sus días con las ventanas tapiadas. Javier, de adulto, atribuía aquellas historias a la superstición de una anciana de pueblo. Pero cuando abrió la caja, aquel escepticismo recibió su primera grieta. Dentro, envuelto en un pañuelo de seda negra descolorida, descansaba un amuleto. Era un disco de un metal oscuro y opaco que Javier no pudo identificar, sorprendentemente pesado para su tamaño y tan frío al tacto que los dedos se le entumecieron al tocarlo. El disco estaba engastado en una montura de lo que parecía hueso amarillento y poroso, tallado con espirales y formas geométricas que no seguían ningún patrón reconocible. En el centro, un símbolo había sido grabado con precisión escalofriante. Una espiral de 7 brazos que convergía en un punto diminuto que, si uno lo miraba fijamente, parecía expandirse y contraerse como una pupila. Del amuleto colgaba una cadena de eslabones finísimos del mismo metal, como hilos de sombra solidificada. Acompañaba al amuleto una nota manuscrita con la caligrafía temblorosa de su abuela. Javier, este amuleto perteneció a tu bisabuelo Amador. Él me hizo prometer que lo guardaría y que nunca lo llevaría puesto. Ahora es tu turno. No lo uses. No lo mires fijamente durante más de 3 segundos. Y, sobre todo, nunca duermas con él cerca de tu cama. Es un guardián, pero su paciencia tiene un precio. Destrúyelo si puedes, aunque dudo que puedas. Tu abuela que te quiere, Esperanza. Javier leyó la nota con una mezcla de perplejidad y diversión irónica. Sin embargo, como fotógrafo, encontró el objeto fascinante. Decidió hacer una serie de macrofotografías. Pasó la tarde tomando imágenes desde todos los ángulos. Al revisarlas en el ordenador, notó algo extraño. En todas las fotos, el punto central de la espiral aparecía desenfocado, sin importar cuánto ajustara la profundidad de campo, como si la luz se negara a rebotar en él. Lo atribuyó a un fallo del objetivo. Dejó el amuleto sobre la mesa de trabajo, olvidó por completo la advertencia de no dormir con él cerca, y se fue a la cama. Esa noche soñó que estaba en una llanura infinita bajo un cielo violeta surcado por constelaciones desconocidas. El suelo bajo sus pies era una sustancia esponjosa y húmeda. Un viento helado soplaba desde un horizonte donde se alzaba una torre de ángulos imposibles, erizada de agujas que se retorcían sobre sí mismas. Algo le observaba desde las ventanas de aquella torre, algo vasto y antiguo que le conocía desde antes de nacer. Se despertó con un grito ahogado, empapado en sudor. Eran las 3:33 de la madrugada. Al día siguiente, los incidentes comenzaron. Las fotografías de un reportaje reciente amanecieron veladas por una mancha negra en el centro exacto de cada imagen. Su cafetera, fiel durante 10 años, explotó en la vitrocerámica, lanzando un geyser de café hirviendo. El ordenador empezó a reiniciarse solo, mostrando durante un segundo una imagen borrosa. Un rostro, o algo parecido a un rostro, gritando en silencio.
Por la noche, oyó pasos en el piso de arriba. Subió a investigar con un cuchillo en la mano. Las habitaciones estaban vacías, pero los muebles del dormitorio habían sido desplazados ligeramente, como si alguien hubiera estado buscando algo. Y en el centro de la cama, sobre la almohada, reposaba el amuleto. La espiral brillaba con un fulgor interno, un latido luminoso que se repitió 3 veces antes de apagarse. Aterrorizado pero aún racional, Javier guardó el amuleto en un cajón del sótano. 2 días después, apareció sobre la mesilla de noche, apoyado contra la lámpara. La espiral ya no solo brillaba, ahora emitía un zumbido apenas audible que le provocaba náuseas y una jaqueca persistente. Lo tiró a la basura del patio. A la mañana siguiente, estaba dentro de la nevera, sobre el estante de los yogures. Lo arrojó al contenedor de la calle. Aquella noche, unos arañazos en la puerta lo despertaron. Al abrir, no había nadie en el rellano, pero el amuleto colgaba del pomo, balanceándose lentamente. La cadena tintineaba con una música que sonaba a burla. En un arrebato de desesperación y curiosidad malsana, Javier decidió ponerse el amuleto. «Si tanto insistes en estar conmigo, veamos qué quieres», murmuró. Pasó la cadena por su cabeza y dejó que el disco reposara sobre su esternón. El frío fue instantáneo. Una congelación que atravesó piel, músculos y huesos hasta alojarse en el centro de su alma. Las paredes del salón se curvaron, las bombillas parpadearon con una luz verdosa. Y entonces, una voz resonó en su cráneo, una voz sin timbre humano, formada por el entrechocar de rocas en un precipicio y el susurro del viento entre osamentas. Amador. Un torrente de imágenes inundó su mente. Vio a su bisabuelo descendiendo a la cima con una linterna de aceite. Vio las paredes de la cueva cubiertas de pinturas que representaban espirales de 7 brazos y figuras con cabezas de insecto inclinándose ante un sol negro. Vio el momento en que Amador arrancó el amuleto de una grieta en la roca, y como una sombra espesa como alquitrán brotó de la grieta y se adhirió a él. Vio las noches en vela, las ventanas tapiadas, los gritos que nadie podía oír. Y finalmente, vio el cadáver de su bisabuelo. Hallado en su cama con los ojos completamente negros, sin iris ni pupila, y un rictus de horror tan profundo que el forense no pudo cerrarle los párpados. Javier se arrancó el amuleto del cuello. La cadena se rompió, pero el disco se quedó pegado a su palma como si tuviera voluntad propia. Tuvo que emplear toda su fuerza para arrojarlo al suelo. Jadeando, entendió la verdad. El amuleto no era un guardián, era una puerta. Una puerta que su bisabuelo había abierto y que ahora reclamaba al último descendiente varón de la sangre de Amador Rojas. La persecución se intensificó. El amuleto ya no se limitaba a aparecer. Anticipaba sus movimientos. Si Javier entraba en la cocina, estaba sobre la encimera. Si se metía en la ducha, lo encontraba en la jabonera. Si salía a comprar, al regresar lo hallaba colgando de la cerradura. Dejó de dormir. Contrató a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras. El hombre, al terminar, le preguntó: ¿Usted vive solo? Es que mientras trabajaba, vi a alguien reflejado en el espejo del pasillo. Una mujer mayor. Estaba justo detrás de usted, mirándole fijamente. Pero cuando me giré, no había nadie. Javier no durmió en casa aquella noche. Se refugió en un hostal, pero a las 3:33 de la madrugada, el teléfono de recepción sonó. La llamada era para él. Solo oyó estática, y de fondo, un tintineo metálico que reconoció al instante. Desesperado, llevó el amuleto al taller de un herrero amigo, Marcos, un tipo corpulento con una forja industrial. Le pidió que lo redujera a escoria. Marcos colocó el amuleto sobre el yunque y descargó su martillo de 20 kilos. El impacto produjo un alarido agudo e inhumano que rebotó en las paredes y apagó el rugido de la forja. Marcos salió despedido, con la mano derecha destrozada,
los dedos doblados en ángulos imposibles. El amuleto, sobre el yunque, estaba intacto. No tenía ni un rasguño. Pero la espiral ahora giraba lentamente, despidiendo un humo negro que formó, por un instante, la silueta de un hombre con los brazos extendidos. Marcos fue hospitalizado. Javier regresó a casa con el amuleto en el bolsillo, sintiendo su peso como una sentencia de muerte. Aquella noche, el acoso alcanzó su clímax. Javier se atrincheró en su dormitorio con todas las luces encendidas, empuñando su cámara como un arma. El zumbido del amuleto fue aumentando hasta reventar las bombillas una a una. La habitación quedó en oscuridad absoluta, rota solo por el pálido fulgor de la espiral. La puerta del armario se abrió lentamente. Una mano de piel apergaminada, con dedos nudosos y uñas amarillentas, se aferró al marco. Luego asomó un rostro que Javier conocía por las fotos del álbum familiar. Su bisabuelo Amador. Pero sus ojos eran dos cuencas vacías que exudaban un líquido negro que goteaba por sus mejillas cadavéricas. Detrás de él, aferrada a sus hombros como una parásita, se materializó la sombra. Una forma humanoide compuesta de ausencia de luz. Carecía de rostro, pero Javier supo que le estaba sonriendo con un hambre infinita. Amador, repitió la voz desde la boca desencajada del espectro. El pacto no prescribe. La sangre llama a la sangre. Has llevado el ojo. Ahora el ojo te llevará a ti. Al lugar que no conoce el sol. Al festín de los que esperan. Javier, en un acto reflejo, levantó la cámara y disparó el flash. En esa fracción de segundo vio los detalles de la sombra, vio cómo ambos se abalanzaban sobre él. Sintió manos heladas rodear su cuello, un aliento a tierra y podredumbre en la cara. Luego, oscuridad total. Al amanecer, se encontró tirado en el suelo, magullado, con la camiseta desgarrada y 3 marcas de arañazos en el pecho. Se incorporó dolorosamente. El amuleto no estaba sobre la cómoda. Lo buscó por toda la casa. Nada. Una esperanza irracional brotó en su pecho. ¿Se lo habría llevado la aparición? Se equivocaba. Al meterse en la cama aquella noche, sintió un bulto bajo la almohada. Era su cámara. La encendió para revisar la última foto. En la pantalla, la imagen era borrosa, pero se distinguía el rostro de su bisabuelo y la sombra. Y en el centro de la imagen, aparecía el amuleto colgado del cuello de Javier, con la cadena reconstruida, reposando sobre su pecho como un animal saciado. Sus ojos, en la foto, ya no eran los suyos. Eran completamente negros. Javier bajó la cámara y se palpó el pecho. No había nada. Pero al levantar la mano hacia su rostro, sus dedos rozaron algo frío y metálico alrededor de su cuello. La cadena. El disco. La espiral palpitando contra su piel como un corazón trasplantado. Intentó quitárselo, pero ya no pudo. Se había fusionado con su esternón, la cadena había echado raíces bajo su piel. Se miró al espejo del baño. Sus pupilas empezaban a diluirse, sus iris se teñían de un negro petróleo. En el reflejo, detrás de su hombro, distinguió docenas de siluetas con cabezas de insecto, esperando su turno para cruzar. Su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Una foto de su hija Valentina, de 6 años, a la que no veía desde el divorcio. La niña sonreía en el parque con su vestido de flores amarillas. El mensaje decía: el pacto no prescribe. La sangre llama a la sangre. La niña es la próxima. Disfrutamos del juego. Javier, con el amuleto latiendo en su pecho como un segundo corazón, miró la pantalla durante una eternidad. Luego, esbozó una sonrisa que no era la suya, una sonrisa idéntica a la que su bisabuelo lucía en la última foto que le tomaron vivo. Tecleó una respuesta con pulgares que ya no le obedecían del todo. Lo sé. Estoy listo.
Nos vemos pronto, Valentina. Envió el mensaje. El amuleto vibró, complacido. Y en algún lugar de una urbanización a las afueras de la ciudad, una niña que estaba cenando espaguetis con su madre levantó la cabeza de repente y dijo: «Mamá, hay un señor muy oscuro en el jardín. Dice que es mi bisabuelo. Viene de parte de papá». La madre miró por la ventana. El jardín estaba vacío. Pero sobre la mesa, junto al plato de Valentina, había aparecido un disco de metal oscuro con una espiral de 7 brazos. Y un frío antártico empezó a extenderse por toda la casa.